Uy, Bueno. bueno. ¿Ya lo va a grabar? Sí, esto ya está Increíble. recording. Está recording. Ya estamos por aquí, ¿no? Un día Pues ya más. estamos por aquí. ¿Qué tal te ha ido el día? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien, muy contento, la verdad, esta semana. Bueno, tengo mi PC nuevo, ya lo sabes, ¿no? Tengo un Ya. nuevo PC, una auténtica bestia. Tienes el computador cuántico un poco. Claro, por supuesto, es una inversión toda futuro para el podcast, para poder editar Obviamente. mejor, no hay ningún otro interés detrás. Es Exacto. todo para el podcast, todo para el podcast. Y nada, y contentísimo, la verdad, disfrutándolo. Y Sí. poca cosa más. Mis semanas últimamente son un poco repetitivas porque hago un poco lo mismo, pero bueno, pero lo disfruto, ¿no? Yo también no puedo decir otra cosa porque últimamente están siendo bastante parecidas. No me ha pasado esta semana nada interesante, así que si quieres vamos a hablar un poquito de qué traemos hoy. Vamos a porque hablar directamente ya de qué traemos hoy, porque hoy vamos a piñón, vamos a lo de hoy. Vamos a piñón, hermano. Ahora si quieres haces tú una pequeña introducción, pero primero vamos a explicar un poco cómo va a ser la dinámica de este debate, Exacto. si quieres, ¿no? Porque Este debate, traemos un debate. sí, es verdad, traemos un debate, ¿vale? Hoy vamos a hablar, o vamos a intentar ponernos de acuerdo en si el estoicismo puede funcionar a día de hoy, ¿no? Si Exacto. realmente funciona el estoicismo. Es un debate, pero no es un enfrentamiento. Es decir, no vamos a intentar dejar mal al otro, ganar el debate, Claro. tener la razón. Aquí el objetivo es combinar las dos perspectivas de cada uno. Espero que el viento no... Bueno, el viento, voy a aprovechar el viento Sí. y voy a dejar la melena al viento un poco, ¿no? Bueno, Bien. pues sí, ¿de qué vamos diciendo? Sí, como Al digo. final No, sigue. buscamos un debate limpio, no vamos a intentar ir a machete con el Claro. otro, porque realmente el objetivo que tenemos es un objetivo común y es ver si funciona el estoicismo a día de hoy, si lo que llamamos hoy en día estoicismo es estoicismo real o es algo que se acaban de inventar. Y bueno, iremos poco a poco desentrañando estas cosas Así y es. buscando El puntos en objetivo común. es, entre los dos, digamos, llegar a una reflexión, ¿no? Claro, Juntar nuestras dos perspectivas, la mía un poquito más opuesta y la tuya un poquito más defendiendo el estoicismo, pero al claro, final no... El objetivo es llegar a una reflexión entre los dos, ¿no? sí. Pues bueno, si Y yo creo que quieres, lo conseguiremos. empezamos ya. Te doy Pero paso, te dejo a ti la palabra, porque es tu turno, ¿no? De explicar claro, un poco... primero de todo, hay que entender un poco de dónde viene el estoicismo. Y para entender el estoicismo necesito que te pongas en situación. Eres un comerciante de una isla de Chipre, ¿vale? Vale. Bueno, de una isla de Chipre, es que Chipre es una isla. Ok. Un pueblo portuario, se llama Quitios. En ese momento, hoy en día creo que se llama La Encarna o algo así, no me acuerdo. La Algo Encarna. así, La Encarna, sí. Que por cierto, no sé quién es nuestro productor de hoy, parece que llega tarde, pero bueno. Hoy llega tarde. Hoy he contratado a Javier, pero llega tarde. Ah, Javier, vale. Sí. Lo digo porque si veis que no estamos hablando con él es por eso, que todavía no está De aquí. momento no ha llegado. Verás que llega cuando estemos en medio del debate y me va a hacer levantarme y Ya. cortar la grabación para abrirle la Bueno. puerta. Si pasa, ya lo sabrán. Sí. Pues necesito que te pongas en contexto, ¿vale? Ok. Eres un comerciante, muy joven, unos 25 o 24 años, ¿vale? Y has hecho una apuesta. Una apuesta Sí. en que estos últimos meses has estado trabajando con apenas poco dinero porque quieres conseguir algo que te dará, por así decirlo, una oportunidad económica muy grande, que puede salvar tu vida. O sea, puedes incluso hacerte rico. Vale. Has estado trabajando en el tinte púrpura, que era algo muy cotizado en ese momento y muy difícil de conseguir. Ok. Y bueno, pues consigues tener tu barco y empezar tu ruta mercantil. En este momento estás cargando ahí todo contento de tus cosas en el puerto y la gente dice, ¿qué tal? ¿Ya empiezas tu viaje? Y dices, sí, vamos a ver qué tal. Espero que pase bien. Vas de camino a Grecia. Vale. Y hay un hombre que dice, ten cuidado, Zenón, porque tú eres Zenón. Zenón de Sitio. Yo de soy Citio. Vale, yo soy Zenón de Sí, Citio. tú eres este comerciante. Vale. Algo le advertía, porque tenía intuición de que algo le podía pasar mal. Pues así fue, porque en la ruta Zenón tuvo unos problemas y su barco, con todo ese material tan cotizado que era el tinte púrpura, se vino abajo. Todo se hundió y acabó naufragando en las costas de Grecia. Vale. Al poco tiempo llegaría a Atenas, entraría a una biblioteca y empezaría a buscar libros para intentar empezar de alguna forma una nueva vida. Vale.
Cogería un libro de filosofía y le preguntaría al bibliotecario o a la persona que vende libros en ese momento, ¿dónde puedo encontrar a una persona como esta? Como esta persona que acabo de escribir este libro. Vale. Entonces el bibliotecario señalaría a una persona que estaba pasando por ahí y en ese momento empezaría su nueva vida. Este hombre empezaría a relacionarse con filósofos en los ágoras de allí de Atenas y acabaría pues empezando a dar sus propias clases en lo que es la Stoa. La Stoa es el pórtico de un templo, de un ágora griega. De ahí viene estoicismo, Vale. porque pórtico en griego es Stoa. Vale. Y ahí empezaría pues absorbiendo de las raíces de muchos filósofos, muchas corrientes filosóficas y crearía su estoicismo. Mm. Pues ya que estamos en contexto, ¿vale? Pues, pues Que te puedo hablar de las bases o qué tienes que sí, decir. sería lo suyo, ¿no? Que primero explicaros un poco para la gente que no está tan al corriente o que no ha investigado tanto, pues cuáles son un poco las bases del estoicismo. Claro, el estoicismo habla de unas bases que lo que busca es tener una buena relación contigo mismo. Buscar, intentar sacar tu máximo exponente mediante Mm. ciertas prácticas, ¿no? Sí, ¿no? Promueve como la autodisciplina, esa Exacto, serenidad mental, ¿no? Ese mantenerte, digamos, fuerte ante las adversidades, ¿no? exacto. De hecho, sus bases, hay algunas que son muy crudas. Por ejemplo, tienes que entender que solo tienes control sobre tres cosas en tu vida. Tus pensamientos, tus deseos y tus acciones. ¿Qué opinas de esta base? Sí, bueno, pienso Bueno, si que quieres, estoy te de la... acuerdo, estoy de acuerdo en Sí, que son, o sea, bueno, hay más cosas sobre las que puedes tener control, creo yo, pero bueno, al si final. quieres te voy diciendo y ya vamos hablando de Vale, dime, ellas. dime. La siguiente sería el amor fati, es decir, aceptar el destino. Aceptar que las cosas que te suceden tienen que suceder y suceden por algo. Vale. Otro que también suele resonar mucho a la gente y la gente no lo acaba de aceptar. No te pasan cosas ni buenas ni malas. Simplemente son cosas que suceden. Exacto. Una de las bases que también promulga es tener la adversidad como una oportunidad, sobre todo de Mm. aprendizaje. Eh, también la atención plena, porque ¿por qué haces lo que haces? ¿Vives consciente o por inercia? Vale. ¿Sabes? Normalmente esto está mucho en auge ahora porque parece que estamos en una sociedad que vive muy como en piloto automático, ¿sabes? Y parece ser que esta es una de las cosas que se busca en este nuevo estoicismo, ¿no? Que está surgiendo ahora. Y pues por acabar, porque hay un montón Mm. de bases, por así decirlo, sería la virtud, ser justo, sabio y honesto. ¿Cómo quieres seguir Esto, a partir de estas bases? bueno, quiero decir, el tema es que el estoicismo es una filosofía bastante extensa que habla de muchas cosas Sí, y con muchas de ellas, digamos, puedes estar de acuerdo o son más beneficiosas, como hablamos de la virtud y de el tomar la adversidad como una oportunidad para ujú, aprender. Así que yo creo que hoy nos vamos a centrar un poco más en los puntos, sí, para que no dure este debate 3 horas, ¿no? claro, claro. Los puntos más controversiales o los puntos que hoy en día se critican o que hoy en día no se aceptan mucho o no se ven con buenos ojos por ciertos motivos. Ujú, De hecho, hemos hablado de plantear esto en tres distintos puntos, hacer el debate en tres apartados separados, que sería hablar, bueno, no sé si antes o después, yo creo que lo suyo sería empezar por los referentes, ¿no? sí, podemos Empezar empezar. hablando por los referentes un poco del estoicismo, los estoicos originales. Luego podemos seguir hablando de las emociones, de cómo trata el estoicismo las emociones y qué dice sobre ellas. Y luego para terminar hablar un poco más de esta aceptación, ¿no? De este amor fati, ¿no? De Sí, este aceptar el destino de alguna de manera, ¿no? esta mal dicha o bien dicha, como quieras decirlo, pasividad, ¿no? Sí. Puede, Vale, puede llevar a la pasividad, pero bueno, ahora sí, entraremos. ahora entraremos. All right. Pues empezamos entonces por los grandes pensadores, Ok, ¿no? vamos a empezar a hablar de los referentes, los estoicos puros, Sí. los primeros, ¿no? Los originales. ¿Qué puntos me traes a ver sobre Bueno, ellos? yo te voy a hablar de que cuando miramos a los estoicos, como digo, puros, a los referentes, sin entrar tanto, por ejemplo, en Zenón de Citio, porque Zenón de Citio sí que tenía
un estilo de vida muy coherente con la filosofía Sí, estoica. Era una persona con un estilo de vida sencillo, austero, ¿no? Sin claro. grandes lujos, y que en ese caso sí que promulgaba bastante o tenía coherencia su estilo de vida con las cosas que decía, ¿no? Sí, Aunque pienso que quizá él era de un contexto muy distinto, es decir, él vivía en una sociedad donde había mucho menos complejidad social y había claro, mucho menos estímulos. también. Entonces, trasladar el estilo de vida de Zenón de Sitio a día de hoy a una persona del siglo XXI es muy complicado, por no decir, bueno, no imposible, porque hay maneras, ¿no? de salirte un poco de todo este ciclo de Claro. estímulos y de toda esta burbuja social, pero al final es otro mundo completamente distinto y sería muy difícil de trasladar para la persona promedio, ¿no? Sí, y a ver, en cierta forma sí que es verdad que nos pueden ayudar mucho las frases que él decía, o que se supone que él dictaba a sus alumnos. Mm. Pero como bien dices tú, sí que es verdad que somos sociedades totalmente diferentes. Aunque eso no quita que nos vengan bien los consejos que él nos daba, pero también depende mucho de la persona, claro. O sea, al final somos personas muy diferentes, somos Sí, sociedades diferentes, sí, sí. pues sí. Bueno, con Zenón de Sitio no hay mucho que No, reclamarle, no hay no hay, mucho no que hay mucho que decirle. decirle al pobre. Pero a quien sí podemos decirle bastante Sí. es a Séneca, Bueno, ¿vale? Séneca, ya. Ambos conocemos a Séneca y ambos sabemos, no solo con Séneca, sino con los demás que vamos a ir nombrando, que llevaban un estilo de vida que podía presentar muchas incoherencias con las cosas que hablaban. Es Sí, decir, te decían una cosa y luego vivían de otra manera. En el caso de Séneca sí que hablaba de este estilo de vida sencillo y sin muchos lujos, sin muchos tal. sí, Sin embargo, era una persona extremadamente rica exacto. y una persona que estaba extremadamente ligada al poder y Hmm, a las grandes esferas de la élite romana porque era el consejero de Nerón, ¿no? literalmente. A ver, Entonces, quizás con Séneca estoy de acuerdo contigo. Yo creo que igual con los otros no, porque igual chocamos un poco más, pero es que sí que es verdad que Séneca es uno de los grandes hipócritas del sí, estoicismo, por lo que estás diciendo. Era la mano derecha de Nerón. Y al exacto. final, como que no era, por así decirlo, un estoico puro. De No. hecho, se autoobligaba, ¿no? A intentar vivir una vida más humilde cuando en verdad no le hacía falta. Mm. Pero bueno, Bueno, en ese sentido estamos de acuerdo, ¿no? sí. A ver si con esto estamos igual de acuerdo también. A ver. Ahora te hablo de Marco Aurelio, ¿vale? Uy, Marco Aurelio, a ver, ¿qué me vas a decir de este hombre? Marco Aurelio era un gran emperador, ¿vale? Era Sí, una persona muy poderosa. Entonces, era una persona que es gran referente de esta autodisciplina, de esta serenidad mental, de claro, este tipo de cosas. Sin embargo, estaba en el poder absoluto y era una sí, persona que vivía en guerra constante. sí, Es decir, que estaba constantemente peleado y enfrentándose, digamos, no encaja el que tú vivas con esa serenidad mental si al mismo tiempo estás en una constante guerra y en enfrentamiento constante. ya, Entonces, eso como que me da a pensar que más que el estoicismo para él, más que una guía moral, es como una manera de sobrellevar ese estilo de vida que tenía, de guerra constante, ¿no? Más que como esa guía ya, moral a seguir, era una manera de sobrellevar y de no, sí, no sentirse mal por todas las cosas que hacía, ¿no? claro. O sea, tú lo que me estás intentando decir es que como que era una forma de limpiarse las manos moralmente, ¿no? Exacto. A ver, yo tampoco lo veo así, porque al final el estar en un entorno, como bien has dicho tú, de guerra y todo eso, te acaba machacando la cabeza, pero no por tener culpa. Bueno, que en general también entran muchas emociones, Mm. ¿no? Pero yo no veo mal que él sea un referente del estoicismo precisamente por eso, porque parece que te está exponiendo a un entorno en el cual tienes una guerra no solo mental, sino allá afuera también, Mm. y lidiar con todos estos problemas, eh, poniendo en práctica las bases y muchas de las lecciones estoicas que se hablan hoy en día, le hizo pues al final llevar y liderar con honestidad y buen juicio el A ver, imperio. sí, le hizo liderar el imperio. Le podemos decir que incluso le sirvió esta mentalidad estoicista, pero no era coherente con las cosas que hacía. Es decir, no es coherente que tú hables de controlar tus emociones, de ser una persona serena, de ser una persona templada, cuando al mismo tiempo estás constantemente metiéndote en guerra y en enfrentamientos, incluso cuando no hay necesidad. Claro, o sea, lo que quieres decir es que es un poco hipócrita porque con él mismo sí lo hace, pero no lo lleva
a sus soldados, por ejemplo. En plan, porque él está siendo estoico consigo mismo, pero no piensa en los demás. Ya. ¿Te refieres a eso? No, y de que muchas veces estas guerras, estos enfrentamientos venían del orgullo, venían Ah, ya. y claro, si tú te estás dejando llevar por tu orgullo Hmm. y por otro lado me hablas de controlar tus emociones, es como un poco... se Claro. contradice un O sea, poquito, ¿no? piensas que como que la guerra no tiene nada que ver con el estoicismo. O sea, de No, hecho, pienso que las razones por la manera en la que vivían una constante guerra, la manera en sí. la que se enfrentaba constantemente a tantos bandos, es como que contradice un poco esa mentalidad de mente serena, ¿no? Y de mente calmada. Ah, bueno. Es que al final no es que... O sea, el estoicismo no dice que tengas una mente calmada, simplemente que controles e interpretes las emociones que vienen a ti. Vale, ¿Sabes? Entiendo yo que claro. funciona así las O cosas. sea, a ver, luego vamos a entrar en el tema de las emociones. No Vale, quiero sí, empezar a sí, sí. soltar ya cosas porque ahí hay mucho que decir, pero en ese sentido yo pienso que si tú eres una persona que no se deja llevar por sus emociones y que más o menos las controla, Sí. no estarías constantemente Ah, claro, metiéndote en guerras. no tendrías como ese tipo de ambición, Exacto, ¿no? De intentar conquistar y tener claro. más todo. Claro, ahora te entiendo. A ver, sí que es verdad. Em, pero o sea, de cierta forma es su camino. O sea, al Sí, final él lideró y tuvo reflexiones de forma estoica. eh, claro, es que no sé bien cómo contestarte a esto. Porque yo entiendo que si para ti el estoicismo es vivir una vida serena y en paz tranquila, por el hecho de que tú gestionas tus emociones, supongo que para él, el hecho claro. de estar en guerra constantemente quizás no le sería algo como un objetivo. No sé, al menos a mí me suena un poco incompatible el vivir con paz mental y vivir en guerra Sí, no, constante. no, Es como... claro, tienes toda la razón, Yo sí que no, es no verdad. digo que sea un completo fraude como Séneca, pero sí que se ven contradicciones. Se ven contradicciones. Sí que es verdad que, a ver, porque él la ha puesto, supongo, y tampoco estoy en su cabeza, pero quiero entender que al final, como era su único objetivo, yo dudo mucho que él empezase de emperador siendo estoico. Yo creo que se hizo estoico viendo A todo lo que le... posteriori. Sí, Mm, estando ya de emperador. Y al final se tuvo que ver en esas. mm. Y una forma de lidiar con todo eso, al final fue el estoicismo. Yo Sí, dudo mucho que él empezase a liderar y ser emperador siendo estoico. por eso es como que lo que te decía antes, que más que una guía moral para elegir cómo llevar o qué camino seguir, es más Claro, como una especie de refuerzo o de almohadilla, de colchón, para poder sobrellevar ese estilo de vida, ¿sabes? exacto, totalmente. O Es sea, al la final sensación que me da. sí que es verdad que puede ser que si Marco Aurelio no hubiese sido, o sea, hubiese sido estoico desde el principio, igual no hubiese liderado tan Mm, bien, ¿sabes? O sea, de hecho, igual no hubiese sido un buen emperador, porque, como dices tú, hay cosas que se contradicen entre ellas. mm. Es verdad que si llegamos al punto de que se hizo estoico en mitad de su imperio, por necesidad de intentar gestionar todo lo que tenía encima, pues ahí sí, pero... Sí, sí, oye, me ha gustado mucho este punto, ¿eh? Sí, no me lo había planteado así. Sí que es verdad que las bases contradicen un poco todo esto, porque no buscas ser tan ambicioso, ¿sabes? ¿Qué más Bueno, me traes? A ver. pasamos al tercer y último referente del que Sí, vamos a hablar hoy, que es Epícteto. Epícteto, vale. ¿Vale? En Epíteto no voy a remarcar ninguna contradicción, pero Ujú, sí que sale, podemos ver varias cosas. Por ejemplo, sabemos que Epíteto era un esclavo, ¿vale? sí. Era esclavo y era una persona que vivía con sufrimiento real. Es Ujú, decir, que esa filosofía de aceptación, de aceptar lo que no puedes cambiar, como que tiene más coherencia claro. con su estilo de vida. ¿Qué pasa? Que aquí nos podemos dar cuenta de que el estoicismo nace en contextos donde la gente no tenía el poder o la capacidad para cambiar su situación. Claro, claro, Claro. claro. Sí, sí. Entonces aquí me sale una pregunta, ¿no? Más que quizá una filosofía de fortaleza o una filosofía de dureza, ¿no? Hmm. Quizá es como una manera de aceptación de la falta de opciones, es decir, de aceptar que no tienes más opciones y ya está. A ver, Es como una adaptación, ¿no? yo no lo veo así, porque no veo esa... Bueno, lo hablaremos un poco más adelante, ¿no? El tema de la pasividad y todo eso.
Pero yo no creo que sea del todo así. Es más el hecho de aceptar lo que tienes, pero sin que te llegue a perjudicar, sin que te destruya. Mm. Eh, bueno, creo que es eso, está bien dicho, ¿no? O Sí, sea, se entiende. sí, El hecho de no estoy aceptando mi situación, simplemente, bueno, sí que la estoy aceptando, pero no me estoy regocijando en claro, esto, ¿sabes? O sea, al claro, final estoy intentando hacer lo mejor que puedo con lo único que tengo, claro. ¿sabes? Porque es importante, esto me lo sabrás decir tú mejor, diferenciar entre el estoicismo clásico y el neoestoicismo de hoy en día, ¿no? Como Sí, te digo, muchas veces te lo quieren vender como esa imagen de fortaleza, ¿no? De paz mental. exacto. Y aquí pues da la sensación de que más fortaleza lo que es una adaptación, como una especie de mecanismo de supervivencia Sí, para esta falta de opciones, ¿no? sí, sí que es verdad que en el estoicismo hoy en día parece que se premia mucho la individualidad. El individualismo, sí. Exacto, como digo yo en el podcast anterior, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Al final, Sí, eh, como que parece que premia el que tú hagas las cosas solo para ti, cuando el estoicismo real era todo lo contrario. De hecho, los estoicos eran muy cosmopolitas. Ellos trabajaban y tenían como su punto, su rol en la civilización, e intentaban hacer su rol en la civilización lo mejor posible. O sea, al final ellos eran conscientes de que estaban rodeados de personas e intentaban que su forma de ser beneficiase a los demás. vale. No es como hoy en día, que es como mucho más hermético, de yo estoy Sí, conmigo solo, paso de los demás, y en general es eso, en plan, a ver, sí que tiene mensajes parecidos, pero en esencia es como casi lo contrario. mm. Se ha perturbado mucho, ¿no? Podríamos Se ha decir. perturbado mucho. ¿Qué más me tienes de Epicteto? De Porque, Epicteto poca cosa más realmente, era un poco exponerte eso, el cómo, bueno, sobre todo me parece curioso cómo el estoicismo nace así en contextos donde la gente no tiene la capacidad para cambiar su situación, ¿no? exacto, es que de hecho es así. Mm, Y eso se puede remitir a día de hoy, donde parece que por mucho que hagamos nosotros como sociedad, no cambia nada. Y parece ser que ahora se ha vuelto como súper viral el hecho del estoicismo, cuando es precisamente lo que ellos quieren, ¿no? Como la gente que está por sí, encima de nosotros, que nos quieren individualizados y pasivos, como de sí, una forma de sí, aceptar lo que nos den sin exacto. preguntar y sin cuestionarnos. Cuando precisamente en el estoicismo no era así. Mm, O sea, si lo podían cambiar, lo cambiarían, pero sí que es verdad que el destino no lo pueden cambiar. exacto. Por eso hablaremos luego de la aceptación y de cómo puede llegar a transformarse en pasividad, Exacto. ¿vale? El siguiente Pues punto, el siguiente punto era hablar un poco de las emociones, de sí. qué dice el estoicismo sobre las emociones, ¿no? ¿Tú me quieres introducir o decir algo o quieres que empiece ya directamente yo? Perdón, ¿puedes repetir lo Por último? supuesto. Sí, sí. De cómo habla, qué dice el estoicismo sobre las emociones, en plan, cómo trata las Ah, vale, sí, emociones, sí, sí, sí. eh, Eh, si a quieres. ver, al contrario que el estoicismo que estamos viendo últimamente, ¿vale? El estoicismo real, sus bases de las que estamos hablando, no era el no tener emociones, el ser frío como un témpano. Al contrario, era tener muchas emociones, pero saber gestionarlas. Eh, por ejemplo, no es tener desapego por las cosas, es el decir me da igual esto, al final no me importa. Es lo contrario, no es el desapego, es el no necesitar, el darte cuenta de lo que necesitas y lo que no, Claro. lo que te hace falta y realmente es importante para ti o lo que no. Mm. Pero para mí con esa idea de gestionar las emociones es donde sale un problema, para mí el problema más grave que tiene el estoicismo, sobre todo como Sí, lo entendemos hoy en día, y es que de alguna manera parte de la premisa de sí, que tú puedes gestionar tus emociones utilizando la razón, es decir, puedes como de alguna manera con la mente tener un poco el control de tus emociones, cuando realmente las emociones no funcionan así, es decir, las emociones no son decisiones racionales, no es algo que tú decidas hacer, es decir, tú puedes decidir qué haces con lo que sientes, sí, pero no puedes decidir qué es lo que sientes. Y no solo no, eso, sino exacto. que, bueno, el estoicismo confunde ambas cosas muchas Ujú, veces, ¿no? Confunde el controlar tus emociones con el controlar qué haces con tus emociones, exacto. ¿no? Y muchas veces incluso hay emociones intensas que te arrastran y que no es fácil separar de esa parte racional, porque
hablamos de la ira, de la tristeza muy intensa, te arrastran Te y se te arrastran, llevan sí, sí. contigo. Y racionalizar eso no es para nada fácil, ¿no? Digamos, eh, parte como de la... Te da estas ideas, ¿no? De no dejes que te afecte demasiado, Claro, controla tus emociones. Y claro, en la teoría es no dejes que te dominen tus emociones, que suena bien, pero en la práctica es, digamos, muchas veces se convierte en evitar sentir en vez de intentar comprender tus sentimientos. ¿Me explico? totalmente. Sí, sí. Es que al final, como tú dices, como bien dices tú, no es fácil el, el decidir en ese momento. Porque al final las emociones son reacciones muy puras que tienes. Cuando tienes miedo, igual te dan ganas de huir. Y es muy complicado pararte a pensar y gestionar esa emoción y decir, pues quizás no deba de huir, ¿sabes? Deba de afrontar esto. Claro, llegar a ese punto, que es lo que en teoría premia el estoicismo, si te lo dice así de primeras, es muy difícil llegar. O sea, al Sí, final requiere mucha práctica, someterte, claro, pero ya te está diciendo que, que como que no te dejes llevar por tus emociones, claro. ¿sabes? O sea, al final que tú tienes la capacidad de controlarlas, Claro. ¿sabes? El problema es que es algo muy fácil de malinterpretar, como te digo. Es decir, lo que dices tú, la idea básica, ¿no? De gestiona tus emociones, ¿no? Sí, Haz una gestión, es lo que te viene a decir el estoicismo, pero el estoicismo no te deja clara una diferencia entre, o sea, no te deja clara la diferencia entre gestionar tus emociones y gestionar lo que haces con ellas. Entonces, eso puede llevar muchas veces ya, a que si tú estás tratando de racionalizar tus emociones, acabes desconectado de esas emociones porque claro, las estás claro, todo el rato llevando a lo racional, todo el rato llevando a la lógica, ¿no? a la lógica, sí. Entiendo por dónde vas. A ver, es complicado llegar a este punto. Eh, Puede llevar a la represión emocional, incluso a la ah, invalidación emocional. exacto. Es que, claro, no sabría cómo decírtelo. O sea, yo porque no puedo tirar de mi hemeroteca emocional y ponerme en esa situación en la cual yo he pasado eso, porque al Mm. final, cuando me han pasado este tipo de cosas, como que parece que siempre he sabido gestionarlo Pues te bien, lo voy a ¿sabes? plantear como una pregunta. Sí, ¿Cómo dímelo. aplicarías tú esta filosofía de vida, es decir, esta idea, Sí. sin llegar a caer en esa represión emocional y sin llegar a caer en invalidar tus propias emociones? Es decir, ¿cómo lo aplicarías en tu día a día sin caer en esta malinterpretación? Buah, claro. O sea, al principio yo lo haría intentando darme cuenta de que no hay que ir rápido con estas cosas. Mm, Cuando estás en una situación así, lo primero que haces es intentar decidir algo rápido, mm. ¿no? Como no ser muy reactivo, ¿no? Exacto. Y cuando tienes todo el tiempo del mundo, Mm, realmente, a ver, si es una situación de choque de literalmente ahora, pues tienes que decidir rápido, pero cuando estás en situaciones que se han ido repitiendo a lo largo de tu vida y no sabes qué hacer con ellas y te mm, estás invalidando, al final te tienes que llevar a la meditación, intentar no claro. escapar de ello, Mm. intentar Como comerte... darle su espacio a sentir, ¿no? Darle su espacio a Exacto, las emociones, no exacto. dejarte sentir y sentir las cosas y luego cuando tengas la oportunidad de gestionarlas, pues hacerlo, ¿no? Totalmente. Al final es eso. Yo creo que el tiempo te da un poco la razón. Al final es muy complicado porque depende mucho del perfil psicológico que tengas. No le puedes decir a una persona que está depresiva que sea estoico, ¿sabes? Tampoco. Porque no tiene esas herramientas, no Ya, las ha conocido todavía, no le ha pasado algo para que pueda utilizarlo, ¿sabes? claro, Es complicado, es eso, es un poco de tiempo que la persona también tenga lo suficientemente abierta para intentar preguntarse a sí misma ya. las cosas. Yo creo que la única solución es darse tiempo. Es importante darse tiempo y no, digamos, humanizarse a uno mismo, ¿no? Porque muchas veces este estoicismo moderno te quiere vender Ujú. esa imagen de fortaleza, ¿no? Y Claro, de, ¿cómo decirlo? Y de esa autodisciplina.
pero... Y es un mensaje que puede ser muy atractivo para alguien, Sí, como sí. dices tú, que está en depresión, que está mal. Es un mensaje que llama mucho, ¿no? Porque tú estás mal, te sientes mal contigo mismo y ves esa imagen de persona con fortaleza, capaz de gestionar cómo se siente. Ujú. Y claro, es muy fácil malinterpretar el mensaje que te está dando y caer en que estás al final reprimiendo tus propias emociones, Totalmente. desconectándote de lo que sientes Exacto. con tal de convertirte en una versión mejor de ti mismo. Exacto. Y es que las bases reales del estoicismo dice todo lo contrario. Dice que te escuches a ti, te sientas, que estés en contacto con la naturaleza. Bueno, seguir el ciclo vital natural. O Mm, sea, no el ver una imagen y ser esa, ¿sabes? exacto. Que es lo que te están intentando decir hoy en día. Mm. Al final es el escucharte, el entenderte. Y ante todas estas situaciones, pues ser capaz de tener juicio con tus sentimientos y saber razonarlos y quedarte con lo mejor, Mm. ¿sabes? Bueno, creo que hemos llegado a una reflexión, a un punto medio Sí, bastante sí, decente, sí, ¿no? la verdad es que sí. Como hemos dicho, al final el objetivo no es ganar ni dejar mal a nadie, es Ujú, que la gente que lo escuche pueda sacar una conclusión, incluso nosotros mismos, tener un entendimiento mejor con más perspectiva ujú. del estoicismo, ¿no? Bueno, Claro, yo en cuanto a las emociones poco más tengo que decir. Si quieres, es pasamos al siguiente que al punto. final hemos hablado de eso, es actuar desde la razón, no reaccionar impulsivamente, Mm, el darse tiempo con uno mismo. En cuanto a las emociones, también quería decirte de que al final el estoicismo lo que te quiere decir, bueno, te está enseñando como una especie de guía de relación contigo mismo. vale. O sea, es que lo que se conoce hoy en día del Mm, estoicismo simplemente son frases que escribieron estos grandes filósofos, ¿sabes? Y poca gente sabe de dónde viene, mm, cómo se creó, las bases reales, claro. ¿sabes? El intentar mantener un ciclo natural Mm, con la vida. O sea, al final es un poco más complejo sí. de lo que se dice hoy en día, que simplemente son frases Mm, de sé duro, siéntate con la espalda recta, ¿sabes? Y claro. estas cosas. Y, y también quería hacer un pequeño apunte para la gente que tiene fe, son un poco creyentes, y es que realmente el estoicismo también lo hacía Jesús de Nazaret, porque Jesús no enseñaba una religión, enseñaba una forma de relación contigo mismo. Al final hay esos paralelismos, ¿no? Que, con lo que decía Jesús y el estoicismo también. Mm, Si queréis profundizar un poco más, yo no soy la persona correcta, pero que sepáis que os acabo de abrir la puerta para que podáis investigar vosotros mismos si queréis. por supuesto. Y bueno, ya como para acabar, ¿no? Para dar mi opinión final de esto, Sí. yo no creo que el estoicismo sea incorrecto, es decir, creo que puede ser muy útil, Ujú. pero creo que se queda corto en este sentido. Creo que se queda corto porque la razón tiene límites y es Sí, muy difícil en la práctica separar cómo te sientes de cómo actúas. Entonces, ya. creo que tiene que el estoicismo hay sitios donde se queda corto, honestamente. A ver, sí que es verdad que una persona que no ha sentido el estoicismo realmente en su piel y no lo ha puesto a prueba con las situaciones que tiene en su vida, que no sé si es tu caso, pero le puede parecer muy complicado llevar a cabo todo esto. Pero cuando ya has estado iniciado un poquito, te vas dando, o sea, tienes el conocimiento de lo que es el estoicismo y sus lecciones y poco a poco las vas poniendo a prueba con cosas que te van pasando en tu vida, yo creo que es precisamente todo lo contrario. Creo que es vital el saber del estoicismo, porque creo que es Mm. una guía de vida que te puede salvar. O sea, al final es darle una oportunidad. Es verdad, Pero bien interpretado, claro, exacto, bien interpretado, pues no, no el estoicismo de hoy en día, claro. ¿sabes? Porque no es. Yo sigo pensando que, uy, estamos teniendo un ataque de viento importante. Un ataque de viento, ¿no? Yo sigo creyendo que, uy, cuidado, se me vuelan las cosas. Lo en ser. Suelen ser los menesteres. Yo sigo creyendo que en algunos aspectos se queda un poco corto, porque al final, como te digo, busca todo como racionalizarlo de alguna manera y las Ya. emociones están bastante separadas de O la sea, razón al en ese final sentido, creo yo. sí que es verdad que parece que da el mensaje de tienes que ser una persona fría, tienes que ser una persona muy calculadora y al Mm, final no creo que sea así, ¿sabes? O sea, al final cada uno lo tiene que acoger mm, en base a cómo está hecha su vida. mm. No es un manual directo de cómo Claro. tienes que vivir tu vida, son lecciones que tienes que
adaptarlas en tu vida Mm. y al final pues no dejan de ayudarte, ¿sabes? Pero que entiendo tu posición O sea, también. yo creo que o sea, sí que estoy de acuerdo en que pueden ayudarte y puede ayudar, pero la clave está en cómo lo utilizas, en si realmente a través del estoicismo te estás invalidando lo que sientes, estás Claro, claro. reprimiendo tus emociones. Sí, sí. Es, creo que puede ser útil, pero que tiene mucho riesgo, la verdad. Tiene mucho Sí, riesgo y como te digo, creo que puede quedarse un poquito corto, sobre todo cuando hablamos de aplicarle la razón a todo, ¿no? Pero bueno, sí. ya no quiero repetirme que ya lo he dicho varias veces. Pues si quieres, podemos ver esto, lo podemos poner a prueba, porque te traigo unas ¿Vale? lecciones y vamos a hablar sobre estas Venga, lecciones. A vamos a ver, hablar sobre esto. hay algunas controvertidas, ¿vale? Por ejemplo, una de ellas dice, nada externo tiene poder sobre tu paz, Vale. ¿vale? Se supone que tú tienes una paz interior y nada externo tiene poder sobre ella, Eso como que te está dando... a menos que tú se lo des. Vale. Pero eso, digamos, como que, honestamente, desde mi punto de ver, te está como dando el mensaje o la idea de que tienes que ser imperturbable, de que, no, de que tienes que ser, mantenerte Hmm, como una roca frente a las cosas. claro, Y para mí no es así. Para mí, primero sientes las emociones, primero recibes ese estímulo y lo sientes en tus propias carnes. Y sí, luego, cuando ya lo has sentido, puedes decidir lo que hacer con exacto, él. Pero en el momento en el que te llega es normal que te afecte y es normal que te perturbe. claro, Tampoco es lo adecuado quedarse en esa posición y dejar que eso te perturbe para siempre. O sea, llega un exacto. punto en el que tienes que decir, ok, hasta aquí. Ya lo he sentido de forma intensa, ahora voy a Ujú, intentar aprender de ello, ¿no? claro, Pero esa imagen que quiere dar de no, mantenerte imperturbable sí. no me termina de encajar como somos Mm, los humanos y como son ya, las emociones humanas. sí que es verdad. O sea, tú no puedes ser imperturbable. Al final parecen ser mensajes muy duros y muy Muy concluyentes, exigentes. muy exigentes, sí. Pero también es, yo creo que es lo que te digo, que cada uno lo vive como lo tiene que vivir. Al final lo importante es cómo pasa el filtro de su cabeza ese mensaje, Mm. ¿sabes? Vamos a por otra, ¿no? Venga, va. Cuanto más te apegas, más te expones a sufrir. Mm. A ver, No lo sé. Yo es que como volvemos otra vez, está hablando del desapego, ¿no? De claro, que un poco, el sí, sí, apegarte a algo, de sentir emociones hacia algo, puede ser hasta un problema. Te lo está sí, planteando como hasta, como que puedes llegar hasta ser un problema. O más que un problema, un riesgo, ¿no? sí, Y yo creo que es algo vital, en plan, debes sentir las cosas, debes sentir las cosas con tus propias carnes, no sé. claro. Yo creo que para mí es muy importante eso. Sí que es verdad que el estoicismo resuena mucho en mi vida, pero hay ciertas cosas que, al igual que tú, no las veo del todo bien, como este mensaje, por ejemplo, porque al final em, te tienes que o sea, tú tienes que sentirte libre de sentir apego Mm. por las cosas, porque también es una forma de aprender y de hacerte sentir a ti mismo lo que necesitas y lo que no. Sí que es verdad que para una persona que está con dificultades muy grandes, igual le va bien ese mensaje de golpe, ¿sabes? Sí. Es como sanador, pero claro, para una persona que realmente quizás no esté viviendo mal, como por ejemplo el Séneca, este mensaje no tiene que resonar nada. O sea, lo diría, pero sería un hipócrita, claro. Claro, el problema con esto yo creo es que muchas veces como que, sobre todo para gente, como yo me siento identificado en ese sentido, que gente que siente de forma muy intensa las emociones, que siente con mucha intensidad, Sí, puede llegar hasta dar como la imagen o el mensaje de que eres débil por sentir o que te vuelve débil el sentir algo, ¿no? claro, da esa imagen. Y no es así. O sea, Mm. es verdad que el estoicismo parece que te dice, pero tanto el nuevo como el viejo, parece que te dice que si sientes más de la cuenta eres débil, Exacto. porque te está haciendo daño. Por eso parece que te premia el desapego y todas estas cosas. Sí que es verdad que ese punto te lo tengo que dar a ti y es una cosa que no estoy muy contento del estoicismo cuando yo lo practico porque no me Claro. resuena a mí dentro de mí. Mm. Pero bueno, sí que es verdad que parece que premia eso, esa frialdad, ¿no? Da esa En cierta sensación al forma. menos, sí. Sí, sí. Yo no soy una persona estoica que haya aplicado en ningún momento el estilo de vida estoico, pero sí que hay algunos mensajes o algunas ideas que me gustan del estoicismo. No lo tengo demonizado, no me parece Ujú. horrible y creo que pues, y hay muchas cosas que promueve que me parecen un buen mensaje y un mensaje útil, pero en todo su conjunto no me, ¿sabes? Como que Ujú. me quedo con algunas cosas. Sí. Vamos al siguiente, a ver qué opinas de este.
La opinión de los demás solo te afecta si decides que lo haga. Mm. ¿Cómo lo ves esto? Así de primeras, en ese sentido, estoy bastante de acuerdo. Tipo, si hablamos de la opinión de los demás en general, porque claro, a mí la opinión que pueda tener de mí, tú, por ejemplo, o Sí, mis padres o mis hermanos, pues claro que me va a afectar, porque son personas a las que valoro mucho, claro. personas en las que tengo confianza y personas sobre las que influyen. Lo que me vayan a decir me va a influir. Ujú. Pero si hablamos de la opinión pública de alguien que no te conoce o que no sabe mucho de ti, pues por supuesto, eres tú quien decide si le das ese poder de Claro. afectarte, claro. A ver, Pero cuando hablamos de gente más cercana, pues es inevitable que si tú tienes tu confianza volcada en alguien, lo que te vaya a claro, decir te afecte, claro. totalmente. Y yo creo que aquí no cabe el estoicismo. Cuando tú recibes un mensaje doloroso de alguien que te importa, o incluso un mensaje no de alguien, sino de algo que te importa, algo que le has puesto mucho, mucho empeño, ¿sabes? Claro, Al final, que te desmonten un poco todo ese trabajo que has puesto sobre un proyecto, por así decirlo, y te lo dice una persona más o menos cercana a ti, no puedes directamente, como dicen los estoicos, pasarlo por ese filtro, claro. ¿sabes? O sea, tú necesitas interiorizar muy bien y de primeras te va a sentar mal, seguro, Mm, segurísimo. Otra cosa es lo que tú decides hacer con ese claro. sentimiento, que es lo que El dicen poder los que le das, ¿no? el poder que le das, el tiempo que dejas que habite dentro de ti. Mm, Y ya vamos con la última lección. El sufrimiento no es el enemigo, es parte del camino. vale. Yo este sí que lo veo bien. Yo lo veo, a ver, ya hablamos en otro podcast, ¿no? Sí, Para mí es muy del importante la sufrimiento. diferencia entre dolor y sufrimiento, pero si entendemos, lo entendemos como un conjunto, ¿no? Como ese proceso de pasar un mal rato o pasar por situaciones difíciles, ¿no? Sí. Si lo entendemos como un conjunto, pues en ese caso creo que sí, creo que en ese caso estoy de acuerdo. Hmm. No, A ver, es lo que dijimos un poco antes, ¿no? En el otro podcast. Al final el sufrimiento no puedes nadar en él, no puedes claro, regocijarte, pues al final te va a hacer mucho daño, no te pero sí, puedes revolcar en él, claro. revolcar, claro. Pero sí que es verdad que yo lo veo necesario para el camino, es un gran maestro. Al final es un poco lo que dice el Mm, estoicismo, la adversidad como parte del camino, como... lo tengo por aquí la palabra, porque es un poco compleja. Pero bueno, que no como oportunidad, ¿sabes? En Por general ejemplo. sí que estoy de acuerdo en que es necesario entender el sufrimiento Sí, y para entenderlo, pues lógicamente tienes que vivirlo y sentirlo, ¿no? sí, pero parece que el estoicismo de hoy en día también como premia en que justamente te fijes en tus adversidades, que Mm, tengas todo el rato en tu cabeza las cosas malas, sí, todo el rato y para utilizarlas como de alguna manera de combustible, ¿no? Para... exacto, de Mm, combustible y eso tampoco es así. sí, O sea, al final no puedes estar toda tu vida pensando en las claro, cosas malas que te están pasando. El estoicismo lo que te dice es que las cosas malas que te pasan, saber aceptarlas claro. y darle un giro de vuelta y entender que al final es un aprendizaje que te está pasando, ¿sabes? Que cuando yo por ejemplo, cuando empecé con todo esto del estoicismo, decía mucho que mis problemas los veo como una guerra en la cual sufro cuando Sí, estoy dentro de mis problemas, pero una vez los he superado es una victoria. ¿Y quién no celebra una victoria, sabes? claro, Y al final lo veo así. Yo no veo problemas, veo guerras que luchar claro. y conseguir la victoria, ¿sabes? Sobre Mm, ellas. Y bueno, oye, me ha gustado este sí, debate bastante rápido, ¿no? O sea, yo al final creo que hemos sí. conseguido... Bueno, nos falta aún hablar un poco de la pasividad, ¿no? El tema Ah, sí, claro, claro, vamos a de hablar la de ella. aceptación, pero para rematar esta última lección que me has dicho, Sí, sí, sí. tipo, yo creo que, mira, por ponerte un ejemplo muy claro, ¿no? Hablando de las MMA, de Ilia Topuria. Ah, sí, Hace poco que Ilia Topuria se ha divorciado de su mujer, ¿no? claro, Entonces está mucho esta idea en Instagram y en tal de, no, como se ha divorciado, ahora va a estar de muy mala hostia y en su siguiente pelea va a pagar toda esa mala hostia con ya, su rival. En cambio, yo creo que no tiene por qué ser así. Si tú eres una persona adulta por mucho que, bueno, has pasado por ese duelo y lo has atravesado, si mm, es algo muy reciente, ok, me parece normal, ujú, pero cuando tú ya ha pasado un tiempo, ya has atravesado ese duelo, ya has sacado esa lección, no vas a estar constantemente utilizándolo como ese motor, ¿no? Porque al final no dejas de, de- de revolcarte en él, como decíamos antes, ¿no? No dejas de necesitar sentir ese malestar para que te sirva como de empuje, de arranque, claro, ¿sabes? claro, Cuando claro, al final puedes sacar ese empuje o
esa fuerza, ¿no? Puedes sacarla de un estado mental mucho más, de la confianza, ¿no? O Claro, claro. de la seguridad en uno mismo. Como que de alguna forma transmutar ese sentimiento y utilizar esa energía que te está dando en otra cosa. Claro, Que eso es una cosa que no dice el estoicismo. El estoicismo dice que con esa rabia que tengas, la transformes y te la quites. claro. Y que ¿Sabes? O te la sea, quites, claro. que te Llega un la momento en que quites. te la tienes que quitar. Sí, No puede sí. ser que dentro de 2 años de haber, o bueno, a lo mejor sí, ¿no? Es por decir un ejemplo, pero no puede ser que dentro de 10 años, después de haber pasado por un evento traumático, sigas utilizándolo quiero decir, a ver, no quiero con esto tampoco hacer sentir mal a nadie por pasarlo mal, es algo natural y bueno, y hace falta tener unas herramientas para gestionarlo, pero Sí, sí. no puedes estar toda tu vida utilizando ese malestar para potenciarte porque al final tienes que dejarlo ir, tienes que pasar No, página claro, y claro, tienes claro. que aventurarte a nuevos capítulos Sí, sí. y ostras, y a cosas positivas que te puede traer la vida también. Es que esto es lo que dice un poco el estoicismo, ¿no? En plan actual, digo. El estar constantemente pensando en estas luchas que tienes, ¿sabes? Cuando en verdad precisamente eso te está evitando ser estoico. Sí, te puede hasta limitar de alguna Te manera, está ¿no? limitando totalmente, sí, sí. Pues al final parece que te estás basando solamente en una pequeña cosa del estoicismo cuando el estoicismo es mucho más Claro, extenso y abarca muchas más cosas, ¿sabes? Es una relación contigo, exacto. es todos los ámbitos de tu vida, no es simplemente superar un duelo y tomártelo a bien, ¿sabes? Y verlo como un aprendizaje, o sea, es todo, todo, todo. Bueno, Y la pasividad, ¿no? vamos a hablar de la aceptación, La de lo que aceptación, dice sí, el estoicismo sobre la aceptación, sobre aceptar lo que no depende de ti. sí. Bueno, habla de eso, ¿no? De aceptar lo que no depende de ti. Ujú. Y bueno, la teoría suena bien, pero como sabes, pero ¿cómo sabes cuando estás aceptando algo o cuando te estás conformando o resignando a aceptarlo? Es decir, no está siempre tan claro qué cosas dependen de ti o qué cosas no dependen de ti. Y digamos, hay muchas cosas que no puedes cambiar, hay muchas personas que están en situaciones donde no tienen oportunidades, Ujú. están en una relación complicada o, digamos, están pasándolo mal. Y claro, digamos, muchas cosas no dependen de ti, pero tampoco son completamente ajenas a ti. Es decir, sí que tienes capacidad sobre gestionar de alguna manera de alguna manera esa situación Sí, y que no te. Bueno, intentar mejorarla dentro de tus posibilidades. ¿Qué claro, pasa? Que no todo lo que no controlas es algo que debes aceptar sin más. Ese es mi punto, ¿sabes? No todo claro, lo que no controlas es algo que debes aceptar sin más. Y bueno, em, el estoicismo mal interpretado sí, puede llevar por ese mismo motivo a la pasividad, puede llevar a que claro. seas pasivo, a que seas conformista y a que no tomes acción y no llegues a cambiar las cosas Ujú. cuando malinterpretas el estoicismo porque, bueno, hay que aceptar lo que no depende de ti, ¿no? Amor fati, Claro, aceptación del destino. sí. Claro, hay que saber coger eso con pinzas. Hay que cogerlo con pinzas porque al final es lo que tú dices. Si no lo interpretamos como realmente es, te va a llevar a ser una persona pasiva, en plan Claro, de, vale, pues no hago nada, yo acepto lo que me venga y me quedo solo con que no me haga daño, que pues me ha pasado, pues me tenía que pasar y ya está. claro, Al final, el estoicismo exactamente no dice eso. Lo que quiere hacer con este tipo de aceptación es que dentro de tus posibilidades eh, o sea, tienes que aceptar que dentro de tus posibilidades tienes que hacer lo mejor posible, claro, pero no tienes que destruirte sobre todas ellas. O sea, claro, al final llega un momento que no puedes dar más, pues no doy más. claro, No es el hecho de no, es que no puedo hacer nada, pues me quedo claro. parado. No, al contrario, el estoicismo te dice de haz lo que puedas, pero no te destruyas con el Claro, resultado. porque al final el objetivo de alguna manera de esta aceptación es Sí, cómo alcanzar esa paz mental, ¿no? Ese estado de paz mental en el que claro. te pasan cosas sobre las que no tienes control, pero como las has aceptado, Ujú. pues no te genera malestar. ¿Qué pasa? Que la diferencia entre esa paz mental y el conformismo es una línea muy fina. Y el Claro. estoicismo no te deja clara o no te da las herramientas para diferenciar entre ambas. No, no te lo dice. La verdad es que, sobre todo, son frases muy. Es que no son frases para todo el mundo, porque
Es lo que te digo, si la persona no está preparada para escucharlas, se puede confundir mucho y literalmente pues no hacer nada con su vida. O sea, conformarse con lo que está pasando. Sí que es verdad que el estoicismo, no solo en esto, sino en general, no te lo explica a la perfección, ¿sabes? Claro. Necesitas tener una especie de intérprete, alguien que sí Necesitas que... entenderlo por ti mismo, Exacto. claro. O sea, alguien que tenga un poco de experiencia y te sepa explicar al 100% lo que significa esto, porque al final estos estoicos solo te lanzaban frases. Bueno, que Claro. es lo que hemos podido recuperar, ¿no? Mm, De esa época. Pero también se necesita un buen intérprete que haya claro. podido pasar por ahí y te sepa explicar bien, bien. Pues te quiero preguntar, bueno, Pero, acaba primero. eh, bueno, pregúntame, Te pregúntame. quiero preguntar, ¿cómo interpretarías tú esto? Es decir, ¿dónde pondrías tú el límite, la línea entre ese conformismo y estoicismo? O sea, Vale, mejor planteado, ¿cómo llegarías tú a aplicar esta mentalidad estoica en tu vida sí, sin llegar a caer en la conformidad y en la resignación? entiendo. Yo aquí lo podría dividir en dos factores, ¿vale? Porque está el factor que ya hay una depresión de por medio, que te condiciona a no hacer nada, por lo que te da la propia depresión o episodios depresivos, ¿no? Mm, Que al final te autoengañas de que tú ya has hecho todo lo posible y al final tienes largas épocas de no hacer nada porque sabes que igual no te da resultado. sí, Y por mucho mensaje estoico que tengas ahí, si se lo dices a una persona en estas condiciones, lo vas a tranquilizar porque dices, ya has hecho, no hagas más, mm, ¿sabes? Y está mal. Y luego está la otra parte de que hay personas que se sobreesfuerzan por conseguir su resultado y al final se acaban conformando porque ve eso, que no da frutos, ¿no? Ya independientemente del factor depresivo. Y yo muchas veces lo que digo ante estas situaciones es, mm, mm, como que no te maltrates a ti mismo mentalmente. sí, Si no lo has conseguido, ya vendrán otras oportunidades para hacerlo. No, mm, tampoco te rindas, no dejes de intentarlo, pero tampoco te autodestruyas claro. en buscar en conseguir el resultado que quieres, Claro. ¿sabes? Yo creo que la clave para no caer en esa resignación es como preguntarse a uno mismo hasta qué punto puedo yo realmente hacer algo para cambiar esto. O sea, Exacto, sí, sí. preguntártelo a ti O mismo y si sea, ves que no claro, puedes claro. hacer nada más, que ya escapa a tu control, pues ahí sí que llega Sí, más la aceptación. totalmente. O sea, es lo que era parecido a lo que yo quería decir, Sí. pero me he ido un poco por las Bueno, pero ramas. con otras Sí, palabras, sí, sí. con otras palabras. Y también te quería hacer una pequeña reflexión porque antes de este podcast estuve hablando con una persona muy cercana a mí y le pregunté, oye, ¿tú qué opinas del estoicismo? Y me dijo, bueno, pues una persona estoica para mí es una persona que ve un accidente delante de sus ojos y se queda, bueno, empanado, que no hace nada, no dice Sí. nada, ¿no? Y que a cada cosa que le pasa, Eso más que estoicismo a mí me parece cinismo, me parece como, sí, me en parece plan, algo cínico, algo nihilista incluso, ¿no? exacto, que se puede incluso reír de la situación, no Claro, actúa. A ver, sé que eso no es realmente un estoico. Un estoico va a saber o intentar interpretar lo que le acaba de pasar delante de sus ojos y actuar de la claro, mejor forma, ¿sabes? No es una persona pasiva, no se va a quedar y no claro. hacer nada, ¿sabes? Al final que eso también, sobre todo para generaciones que no están tan metidas en este tipo de corriente filosófica, pues la han mal interpretado. De hecho, Es muy fácil de mucho se malinterpretar. dice que la persona estoica es una persona que va empanada todo el día, que es como incluso budista, ¿no? Sí, Que es no, que súper va. zen, que al final tiene cara de póker porque no Sí, reacciona a ningún estímulo. sí, Tampoco lo veo así, pero ya. bueno. Y nada, el tema también un poco de la pasividad. Yo creo que es eso, no es una persona que no quiera hacer las cosas o se conforme con cualquier cosa que le viene, sino es más tener un enfoque Mm, sobre las cosas que hace. Y si no puede dar más, no dará más, porque conoce sus límites, ¿sabes? Al final ha hecho lo mejor que puede con lo que tiene. claro. Bueno, pues con esto hemos llegado más o menos a Pues una conclusión, ¿no sí, la crees? verdad, a mí me ha gustado mucho. Me gusta así este debate así un poco más Sí. rápido, no más Sí, dinámico. no es un podcast largo de estos de una hora y pico, No, pero bueno, claro, es un debate un poco más agilizado y donde sí, hablamos más de un punto concreto. claro. Y bueno, y a mí me ha gustado, la verdad. Sí que el estoicismo es un tema muy amplio del que se Mm, puede hablar durante mucho más tiempo, pero yo creo que la clave es lo que decíamos, ¿no? El cómo lo interpretas tú, el realmente interpretarlo y entenderlo tal y como es y no dejarse engañar por esta imagen de imperturbabilidad, esta exacto. imagen de tal.
porque muchas veces incluso se asocia el estoicismo con el hombre performativo, ¿no? El Sí, hombre que lo hace todo el bien, Sigma Male. el Sigma Male, claro, y ostras, y bueno, es algo peligroso, es algo que lleva su riesgo y Es es un peligroso. mensaje que puede ser dañino y que puede ser un poco tóxico incluso, ¿no? Sí, Mm, tóxico. Es que, claro, tenemos que entender de que el estoicismo no es para todo el mundo. claro. También depende mucho del punto de vida en el que te encuentres tú. Mm, Todos estos mensajes, como decimos, pueden ser incluso tóxicos, porque son fácilmente malinterpretables. claro, Al final también necesita alguien que te lo explique un poco mejor, que no claro. simplemente te suelte frases de Sí, Marco buscar Aurelio. por ti mismo un poco la Exacto, información y, entender lo que es realmente la filosofía te ayuda a entender la filosofía claro, estoica. Porque hay mucha gente que dice, bueno, estoicismo, pero no entiende lo que es la filosofía en claro. general, que es el Tienen como cultivo una de... imagen de lo que es, pero no, Exacto, o claro. sea, porque hay que entender que la filosofía es el cultivo de tu propia mente, el preguntarte, el intentar entender el porqué de las cosas, y una vez estás dentro de esa corriente filosófica ya tienes muchas más, tienes todo el resto, ¿sabes? Claro. No solo el estoicismo, hay muchas más. Hay muchos más. Yo, por ejemplo, me considero una persona existencialista. Mi Existencial. filosofía de vida es el existencialismo. Ujú. Y, y es el que más me ayuda y el que más me beneficia, el que más me ha ayudado. Sí, Pero bueno, por no desviarnos y no irnos por las ramas, ¿qué te parece si para acabar damos cada uno una conclusión o una reflexión final sobre el tema? me parece ¿Te bien. parece bien? ¿Empiezas tú? La mía va a ser breve. Dale. O sea, yo en general lo que he sacado en claro de esta charla es que el estoicismo de base no es ni malo ni bueno, sino que depende de cómo lo interpretes, cómo lo apliques a tu vida y cómo lo entiendas, puede ayudarte a vivir mejor o te puede limitar. Es decir, Exacto. depende de cómo lo utilices, puede ser bueno o malo, pero en sí no es algo bueno ni malo. Todo depende de cómo tú lo apliques, cómo tú lo interpretes y cómo lo utilices en tu vida. De hecho, esa reflexión es un poco estoica, ¿eh? Por tocarte un poco los huevos. Compagino bastante bien contigo. Yo pienso que al final el estoicismo no es para todo el mundo. Sí que es verdad que a diferencia de tuyo sí que pienso que tiene un mensaje muy bueno y que debería de conocerse mucho más, Mm, pero conocerse bien. Informarse bien de lo que es, porque si no caemos en lo que tú dices, ¿no? En malinterpretaciones mm, y al final se consigue precisamente todo el efecto, o sea, el efecto contrario claro. a lo que dice el estoicismo, ¿no? Y, y nada, yo creo Sí. que Lo peligroso, claro, es cuando lo llevas al extremo. también, sí, sí. Y nada, Pues oye, nada, me, oye, me ha ha quedado gustado una mucho. charlita breve, un debate breve, pero Sí, bueno, sí, ha sido oye, dinámico. a lo He mejor. aprendido muchas cosas, ¿eh? Ha habido puntos que me has pillado mucho Mm. y me has abierto un poco los ojos, la verdad. Bueno, y lo que te iba a decir que me iba a pasar. Sí, sí. Sí, bueno, al final yo me he preparado precisamente para eso, para ir un poquito Claro, claro. en contra del estoicismo, porque yo siempre he pensado que tenía cosas que no me gustaban, pero al mismo tiempo sí que tiene mensajes Ujú. muy buenos que te pueden ayudar mucho. Y como digo, al final puede limitarte o puede ayudarte según cómo lo interpretes o cómo lo apliques, claro. Claro. Yo, por ejemplo, a mí me va bien. Parece Mm, que yo antes de conocer el estoicismo ya era estoico un poco, porque mi forma de ver las mm. adversidades y Digamos las que cuando cosas encontraste el estoicismo o empezaste a leer sobre él, resonaba contigo, ya ¿no? resonaba, Ya sí, resonaba sí. contigo. Antes de conocerlo, yo ya actuaba de forma muy similar. Mm, Y fue encontrarlo y decir, curioso, mm, curioso que esto exista porque es una forma de vida que yo por mí solo y por mi vida he acabado llevando, ¿sabes? Y bueno, pues nada, Pues oye, nada, me ha gustado, sobre todo que no venga el Xavi todavía. sí, Bueno, Javier, el sí, Javier, eso. sí. Mira, Porque hemos estado bastante más tranquilos. suerte que no le he pagado todavía. Ah, ¿no lo has pagado todavía? No, Bueno, no, se va a quedar sin pues cobrar. me ha gustado. Sí. Bueno, pero son cosas del directo y lo que surja, hermano. Y lo que surja. Pues nada, Pues nada, una charla súper guay, súper me agradable. ha gustado mucho. Y oye, y si la gente le apetece que debatamos o discutamos algún tema más, pues siempre nos lo pueden Hombre, eso hacer claro, saber. sí, sí. O si quieren dar su opinión sobre el tema, por supuesto lo Ujú. leeremos y oye, que nos pueda ayudar a aprender más incluso, ¿no? Sí, sí. Pues, pues nada, hermano, Pues ha nada, sido un placer. un Nos vemos placer. en la siguiente. Por aquí lo dejamos. Oye, ha estado bien, ¿no? Me ha gustado, Ha estado sí. muy bien.